me gusta ver el avance de los chavos y sé que estoy ya en ese punto de la vida en donde empiezo a pasar la estafeta porque nos vamos a ir tarde o temprano y alguien más va a tener que tomar un montón de voces. Y está padre que sea gente que tenga mística, que esté preparada, que entienda cómo se hace y por qué se hace y que lo ame. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Carlos Sagaón. Los saludo una vez más, muy contentos con una de las primeras entrevistas de este nuevo año 2022. Espero que estén muy bien y que todos sus deseos para este año y propósitos se cumplan. Oigan, ¿se acuerdan que hace un par de años hicimos un video que se llamaba Las voces de las princesas Disney? Creo que fue uno de los proyectos más emocionantes en los que he podido participar y muchos de ustedes me decían que querían escuchar más de nuestras invitadas, concretamente de nuestra invitada del día de hoy. Así que para mí es un gran placer y un gran honor tenerla de regreso y platicar más a detalle de su carrera. Con ustedes, Connie Madera. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Buenas noches. Estoy maravillosamente bien. Empezando esta entrevista desde mi guarida, desde el lugar en donde me la paso horas y horas y horas desde hace ya más pues ya casi 2 años, poquitito más. Pasaba mucho tiempo en este estudio aquí en casa, pero a partir de la pandemia, la verdad es que se convirtió en el búnker y de aquí no salgo. Aquí me la paso todo el día y es mi lugar favorito. Entonces, muy Pero es que un búnker con un micrófono es, yo creo que una maravilla para cualquiera de nosotros que nos gusta este medio. la verdad es que sí, no solo con micrófono, con internet, con Zoom, con todo lo demás, entonces aquí podría vivir y así lo he hecho estos 2 años y entonces me encanta de pronto poder recibir gente virtualmente, pero tenerlos aquí ha sido un espacio increíble que agradezco con el corazón. Gracias, gracias a ustedes por entrar hasta acá. Muchísimas gracias por permitirnos entrar. Y justo hablando de estos cambios, no solo con la pandemia, que ahora, bueno, esta idea del doblaje remoto ha sido una locura y una revolución que yo creo que llegó para quedarse, pero en toda la carrera de Connie Madera seguro le ha tocado ver una evolución muy grande en el tema del doblaje. ¿Cómo Sí. fueron sus inicios y cómo ha visto esta evolución hasta el día de hoy, donde ahora, pues, desde nuestras casas grabamos? Sí, honestamente sí, acabas de tocar un tema que me voló la cabeza, efectivamente. Bueno, no solamente a nivel doblaje, el mundo ha cambiado muchísimo. Yo empecé eh, por un hecho fortuito cuando tenía 3 años de edad. Es cuando grabo por primera vez algo que sale al aire y que cobro por hacerlo, ¿no? Esto fue cuando, te digo, yo tenía 3 años, mi mamá es actriz, hizo locución muchísimos años y entonces como somos 10 hijos, pues andaba jalando con los dos más chiquitos siempre, ¿no? Conforme nos íbamos juntando. Y yo soy la última de los Ok, 10. Entonces, en algún momento, por ahí de principios de mayo del 77, yo tenía 3 años, ella tenía que ir a grabar a una empresa que se llamaba Gravamil, unos comerciales para una marca de, ahora son computadoras, creo que en aquel entonces todavía no había computadoras y ni sé si todavía existe, pero creo que sí. Se hacían calculadoras y otro tipo de aparatos que ayudaban, se llamaba Printaforma. Y entonces andábamos con ella, mi hermano Adolfo y yo. Adolfo es 2 años mayor que yo, éramos los menores y ella estaba tranquilamente con nosotros. Y estaban esperando a que llegara María Antonieta de las Nieves, que tenía que ir a grabar las voces de un niño y una niña para un comercial. Ella hacía voces de niños en todo lo que te imagines. En aquella época ella doblaba una serie que se llamaba Mis adorables sobrinos y muchísimas. Y hacía tanto niños como niñas, ¿no? Y no llegaba, y no llegaba. Pero estamos hablando efectivamente de una época muy distinta. No existían los teléfonos celulares, no existían. Todavía no sacaban ni siquiera los teléfonos de coche, que fue como antes de tener un celular, hubo algunos muy ricos que tenían teléfono en su coche. Bueno, eso todavía no pasaba en el mundo. Todavía ni siquiera había beepers,
que después hubo una época muy larga de beepers que vino a solucionarnos la vida a muchos. Pero bueno, había teléfonos en las esquinas en donde si ella quería avisar algo, se hubiera tenido que parar, bajar, meter una moneda y hablar. Pero además había una tormenta en la ciudad. Yo no sé qué pasó, nunca supe qué pasó. La estaban esperando, no se le comunicaba y no había forma y ya se pasaba el tiempo y tiempo y había también que pagar tiempo de grabación. Y de casualidad ahí había un niño y una niña, que era justo lo que estaban esperando que ella llegara a ser. Entonces le preguntaron a mi mamá, oye, ¿y tus hijos no querrán grabar esto? Ay, pues a lo mejor sí, oigan, que si quieren grabar un comercial, sí, pero no sabíamos ni leer y era largo. Era Ok. largo, era un diálogo entre 2 niños. Me lo sé, todavía me lo sé de memoria, porque lo que hicieron fue llegar y decirnos: "¿Quieren hacerlo?". Sí, bueno, entonces vamos a repasar. Y pum, 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 de memoria. Ya que lo teníamos de memoria, entonces nos metieron a una cabina en donde bajaron el micrófono hasta donde daba, y aún así pusieron un banquito, nos subieron para que alcanzáramos, éramos chiquititos, y lo grabamos. Lo grabaron, por supuesto, en una cinta de carrete de estas así chiquitas, todavía la Ujú. guardo una copia de esa cinta de carrete en una cajita cuadrada, y entonces salió al aire y fue una revolución, porque dentro del medio publicitario se empezó a decir: "¿Quién es la locutora que hizo a esos niños que parecen niños?". No, es que sí son niños. ¿Quiénes son? Pues son los niños Madera. Entonces, pum, olvídate, nunca más paramos de grabar los 2. Grabamos los comerciales que se te ocurra, todo, porque además era una época en la que todos los comerciales de televisión se tenían que doblar. En parte es porque el audio no era parejo, ¿no? La filmación era de un modo en el que el audio tenía muchos brincos, pero también y sobre todo porque era una época en la que no podía salir al aire ninguna voz que no tuviera un permiso especial. Si eran adultos, era una licencia de locución. Y si eran niños, tenían que tener un permiso dado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que esa voz pudiera salir al aire. Y en fin, nosotros, mi mamá de inmediato se movió, tuvimos ese permiso, durante muchos años se estuvo renovando, y entonces grabábamos al mismo tiempo Mattel y Lili Ledy, y también Mi Alegría, y también Barcel, pero también Sabritas y Ricolino, todo, todo. Ok. Y surgieron también en aquella época, empezaba a haber también otros niños, también hijos de gente que hacía doblaje, como Vanessa Garza, como los niños Quirós, que en aquel momento eran niños, Gerardo y Luis Mario, sobre todo Luis Mario era chico, Gerardo ya era un joven adolescente, pero grabamos con él muchísimos comerciales. Rosy Aguirre, que es un poquito mayor que nosotros también, pero empezábamos a hacer cosas ahí. Y así grabábamos. De ahí brincamos, eso fue como a los 3 años y grabé muchísimas cosas pues sobre todo de publicidad. De ahí empezamos también a hacer televisión educativa, por un lado, un poquito de teatro y cosas, pero llegó el doblaje y llegó por ahí yo habré tenido 6 o 7 años, cuando empecé a hacer ya doblaje, porque al mismo tiempo hacíamos publicidad con gente que estaba todo el tiempo en doblaje, que eran amigos de mi mamá, don Pancho Colmenero. Él y yo éramos una dupla para una papelería que se llamaba Grupo Albert, y entonces había un perro San Bernardo y un niño, todo esto era animación. Yo hacía la voz del niño que se llamaba Albert, que era justo el nombre de las papelerías, y su perro era Waldo, y él era mi perro. Y entonces estábamos todo el tiempo juntos grabando, por lo menos una vez al mes, las ofertas de la papelería, ¿no? Entonces él dirigía también y empezamos a acercarnos un poco, hacía yo papeles pequeñitos, recuerdo así lejanamente haber hecho a un amigo en una serie que se llamaba Blanco y Negro, que eran puros negritos, y una chamaca güera, güera. El negrito chiquito Willis, ¿de qué hablas Willis? Tenía un amigo güero gordo, Sí. Ujú. chiquitito. A ese niño lo doblé yo. Y empecé a hacer cosas muy pequeñas. Después ya vino como algo un poquito más grande, que sí fue muy grande, aunque yo en esa época no lo dimensionaba así. Se hizo el primer doblaje del extraterrestre. Y entonces me Ok. tocó doblar a Drew Barrymore, que era la niña, ¿no? La hermanita chica. Mi hermano Adolfo dobló a Elliot. Y estábamos todo el tiempo metidos en ese ambiente, en ese mundo, en esa familia, que eso es lo que es y sigue siendo una familia enorme, amorosa, que te abraza, que te recibe cada vez que te vas.
y vuelves, como el hijo pródigo, te vuelve a recibir con amor y te vuelve a abrir las puertas. Y pues sí, en esa época, eso fue como lo primero que yo recuerdo haber hecho en doblaje grande, que llevó horas. Y una vez que empezamos a hacer eso, sí te puedo decir, el doblaje ha cambiado muchísimo. Eran salas gigantes. Tenía que ser una estructura muy grande. Por ejemplo, la de Oruga era una estructura tan grande que yo creo que tendría, no sé cuántos metros, pero había 4 o 5 salas nada más, muy grandes cada una, porque en cada sala cabía todo el reparto. Estaba no, no era una televisión, era una pantalla del tamaño de la pared al fondo, en donde proyectaban, literal, con un proyector desde arriba. La cabina estaba arriba, atrás, el director adentro y todo el reparto adentro. Todo el reparto, por lo menos todos aquellos que participaran en el momento que se estaba doblando. Se doblaba todos juntos. Y ahí nació el tema de los loops. El loop era teníamos una cinta de video, era materialmente una cinta, la teníamos en nuestras manos. La partían con una tijera en un pedazo que luego convertían en un círculo y lo pegaban. Eso era un loop, porque daba vueltas y vueltas y se repetía. Un loop es un círculo sin fin. Eso que duraba el loop, que más o menos duraba 25 palabras o minuto y medio, es que tenían que ver qué tanto tiempo había pasado en la película y cuánto se hablaba ahí, ¿no? Pero sigue siendo la medida del loop el día de hoy, aunque ya no existen físicamente los loops. De esa forma sabemos qué tanta participación tuvimos en una película y al final eso se traduce en cuánto vamos a cobrar. Eso es todo, ¿no? Pero por eso siguen existiendo. Entonces proyectaban ese loop 1, 2, 3, 4, 5 veces las que fuera necesario para que todos los que salían en ese momento, en ese pedazo de película, hicieran lo que tenían que hacer, todos juntos, con un solo micrófono al centro, acá quitándonos para que entrara el que hablaba y agachándote para que el otro, y el otro acercándose para hablar y otra vez alejándose, era muy rústico, ¡Qué reto! si lo vemos en realidad era una cosa muy rústica, pero eso, si hoy se ponen a revisar La Isla de Gilligan o El Superagente 86 o Bonanza, ese tipo de series que se hacían, así se doblaban, así, hasta que quedaba ese loop y se doblaba en otra, bueno, lo proyectaban y lo grababan en otra cinta de audio que medía más o menos lo mismo. Ya quedó, no, no ha quedado, otra vez, hasta que quede, ya quedó, ok, quitamos estos 2 carretes, ponemos otros 2 y vámonos con lo que sigue. Entonces, como no sabíamos realmente cuánto se iban a tardar los que iban antes que nosotros, pues teníamos que estar ahí, era un espacio en el que tenías que estar metido todo el día esperando a que te tocara hablar. No necesariamente metido en la sala, pero sí, cuando ya estábamos a 2, 3 loops de que nos tocara, sí, ya tenías que estar ahí atento, porque si no, jugabas con el tiempo de los demás. Entonces, teníamos que estar metidos ahí. Y era muy divertido. Y, y sobre todo, era muy didáctico. Yo aprendí a hacer esto siendo niña, pero así, viendo a los actores. A la fecha existe esta esta práctica a la que se le conoce como hacer sala, que es justo eso, es ir y ver cómo trabajan otros actores que están haciendo su chamba, ¿no? Entonces, muchos actores nuevos van y hacen sala, pero pues ahora hacen sala viendo a un actor, porque de esas cintas después empezaron a cambiar un poco, hasta la revolución digital que fue increíble, en donde y me acuerdo que los directores todavía se negaban un poco, ya podían hacerlo en computadoras, ya no había que cortar los tracks, ya podíamos ver hasta donde quisiéramos y podíamos ensayar. Bueno, yo hoy ensayo 5, 6 o 10 loops de corrido y los puedo poner de corrido, pero solita. Bueno, pues los directores seguían ensayando poco a poquito y seguían metiendo en cabina, ya no a todo el reparto, pero sí 2 o 3 actores al mismo tiempo para ir haciendo, hasta que el día de hoy trabajamos de uno por uno. Cada quien graba su personaje solito en un solo track, independiente de todos los demás, y las cosas cambian de tal manera que si tú revisas esos doblajes de antes, sí, hay muchísima actuación, hay mucha emoción en cuanto a la réplica que hay entre un actor y otro, pero
la sincronía no es perfecta. Hay muchas, muchísimas veces en que ya terminó de mover la boca el personaje y todavía escuchamos la voz. O al revés, terminó de hablar y le ves que todavía la movió. Eso no había como mucha manera de arreglarlo. Hoy yo puedo grabar sin ver el video y el ingeniero de audio lo acomoda en su lugar. Casi, Benditos ingenieros, sí. yo sé, casi en todos los casos ya estamos acostumbrados a oír al director diciéndole al ingeniero, échalo 3 cuadritos a la izquierda, échalo 6 cuadritos a la izquierda, que es, hay como, yo estoy dando muchos talleres de doblaje y entonces siempre les digo, no puedes agarrar el audio que estás oyendo como un apuntador, no es, ya empezó a hablar y yo hablo después que él, no, 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 nosotros estamos doblando, tenemos que entrar exactamente en donde empezaron y terminar donde terminaron. Pero es casi imposible. Humanamente estamos casi siempre esperando a escuchar. Entonces entramos tantititito tarde y si tenemos muy buen ritmo, terminamos también un poquito tarde. Y entonces el ingeniero solo recorre tantitito a la izquierda y quedó en su lugar. Si no, entonces hay que recorrer todo y casi, casi acomodar palabra por palabra. Pero bueno, eso ya es posible. Eso entonces ya lo hacíamos y trabajábamos muy rápido, o nos parecía que era muy rápido y que podíamos hacer mucho. Eso sí es cierto. Podíamos hacer muchos más llamados porque yo llegaba, hacía mi personaje y agarraba mi coche y me iba a otra empresa y hacía otro personaje y agarraba mi coche y así. Y ahí ya era cuestión del ingeniero y de la empresa acomodar todos. Bueno, empieza la pandemia y primero que nada temblamos, porque dijimos, ¿qué va a pasar? Yo no puedo ir, no me voy a exponer a ir a un lugar en donde va tanta gente todos los días y estamos trabajando con un instrumento tan cercano a nuestras bocas y poniéndonos audífonos y tocando un libreto y una pluma. Por un lado era qué miedo morirme de COVID y por otro lado qué miedo morirme de hambre porque sí necesito seguir trabajando. No nos tardamos más allá de 2 o 3 semanas en empezar a organizar aquellos que ya teníamos estudios en casa. Yo, por fortuna, ya tenía, justo porque el tema de la publicidad me había obligado a tener y hacer, porque en una época llevé una cuenta muy importante de un supermercado en donde eran hasta 10 spots, 15 al día, y entonces yo no podía vivir metida en el estudio. Les decía, mejor grabo desde mi casa, te prometo que no me voy a ningún otro lado y cuando quieras entro, grabo, te lo mando y me vuelvo a poner a hacer mis cosas, pero no voy a estar fuera y además pagando estacionamientos y bueno, por eso tenía yo estudio, pero era un estudio que tenía habilitado para grabar audio, mandarlo y ya. No había pensado, y aunque tenía Pro Tools, nunca lo había echado a andar para hacer doblaje. Para hacer doblaje necesito no solo el Pro Tools, si es que lo quiero hacer aquí, en mi estudio, yo completo, sino una pantalla extra y una serie de cosas. Y una serie de aislamientos acústicos. Em, entonces descubrieron esta aplicación increíble que se llama Session Link, en donde nos pueden mandar el video al mismo tiempo y pueden grabar ellos en su Pro Tools. Entonces, los que no tenían estudio lo empezaron a habilitar. Y esto se convirtió en que yo ya no termino mi llamado y me voy a otra empresa, sino que termino mi llamado, le doy clic y me conecto en el siguiente llamado y ya llegué. Si yo hacía, vamos a poner un ejemplo, 3 llamados o 4 al día, puedo hacer 6 u 8, porque ya me ahorré por lo menos media hora de camino, ¿no? Dependiendo también del tamaño del llamado. Y el tráfico, qué Es locura. que es verdad, es terrible, ¿no? Y entonces, y además retraso al director y retraso a los que siguen, si ya llegué, ahorita los retrasos son de 10 minutos, cuando de verdad el director anterior me dice, es que no se conectaban y voy un poquito retrasado, son 10 minutos, no pasa de ahí ya nunca más. Estamos trabajando más que nunca y estamos haciéndolo bien. Y el ejemplo de que estamos haciéndolo bien son las producciones que pueden ver ya. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho porque fue muy al inicio cuando se dobló The Prom, y que se hizo 100% remoto. Ahorita ya hay producciones que están híbridas, ¿no? Yo sé que una parte se hizo en estudio y otras en casas, pero The Prom fue 100% remoto. Eh, yo grabé mi parte desde aquí, Alicia Vélez grabó su parte desde aquí y sabemos más o menos cómo suena este estudio y cómo suena este micrófono. Esa es otra. Es que
cada estudio tiene un solo micrófono y con ese graba todo y el ambiente es el mismo y ahí graba todos. Pero cada quien en sus casas tiene un micrófono distinto y una insonoración diferente, que a veces es dentro de un closet y a veces es en un estudio como este y a veces es en uno muchísimo más profesional. Entonces yo estaba como expectante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando escuché The Prom y de verdad le puse como mucha atención a ese tema, no pude más que venerar a nuestros ingenieros porque me queda claro que el trabajo fue de ellos, fue lograr que sonáramos todos como si estuviéramos juntos, como si se hubiera hecho en el mismo lugar y con una calidad impecable, ¿no? Ya, Entonces, pues sí. vamos a pasar, si le parece bien, a Connie Madera, a una de las etapas que más le gustan a la audiencia. Después, me gusta siempre empezar a hablar un poco de cómo está la industria realmente, Ujú, cómo se tiene que hablar, con lo bueno, con lo malo, con lo real, vaya. Y después dar un pequeño repaso por los personajes, pues por algunos personajes que han hecho nuestros invitados. Entonces, aquí tengo una lista, seleccioné algunos, fue muy difícil, la verdad, para ser sinceros. Este, entonces, pues si les parece bien, amigos, vamos a repasar algunos personajes. vamos. Vamos a empezar con el personaje que hizo que Connie y yo nos conociéramos hace un par de años para platicar más a detalle, y es Ariel. Y aquí no solo quiero conocer la perspectiva de Connie de este personaje, sino tocar otro tema que de repente puede ser polémico para la audiencia, que es pues cuando se toma un personaje que fue grabado por alguien más con anterioridad, y a veces los fans no lo toman muy bien y tenemos que entender pues que esta es una decisión donde los que menos tienen que ver son los actores de doblaje, ¿no? Hijita, no. Tenemos que alejar a Melody de ella. Hasta que Morgana aparezca, Melody no entrará al agua. Bueno, sí tenemos que ver, por supuesto, el sí es nuestro, pero efectivamente de que va a haber cambio cuando así se decidió. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos que llevan a un cambio de voz? Eso creo que es importante tomarlo en cuenta. Y lo digo porque no fue como el primer personaje que me pidieron que tomara después de que ya había tenido otra voz. Hubo otros que, y es que también la percepción personal es bien importante. Hubo otros que para mi gusto eran como mucho más grandes, fíjate lo que estoy diciendo, o mucho más importantes o mucho más conocidos que yo dije, no, eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque, porque la actriz que lo hacía, por ejemplo, está en México, no se ha ido, no le cambió la voz drásticamente, no murió, y lo que pasa es que ella está pidiendo más dinero por su trabajo y entonces no quiere la empresa darlo y por eso quieren que lo haga yo, mejor no. Este, no porque, en fin, hay razones por las que uno no toma un personaje tan icónico. En el caso de Ariel, la verdad es que no me pareció como tan fuera de lugar. Cuando se hizo La Sirenita 1, yo tendría 14 o 15 años. Entonces, para cuando me piden tomar La Sirenita 2, yo ya tenía 27 o por ahí, ya era mamá, y entendía que sí, por un lado, la voz de la actriz original que la hizo ya se oía grande, punto número uno. Y punto número dos, y creo que esa era la decisión final, era, no están cambiando solo la voz de la sirenita, están cambiando las voces de todos los personajes porque se están trayendo a México todo el doblaje. El doblaje original se hizo en Los Ángeles. Tanto el de Ariel como el de Úrsula, como el de Sebastián, todo el doblaje, el primer doblaje, cuando La Sirenita uno se hizo en Los Ángeles con actores de allá y todo era de allá. Casi que 12 años después, no sé, la verdad es que no lo tengo tan claro, pero sí más de 10. Se traen toda la producción a México y dicen, esto se va a hacer aquí, punto. Lo va a hacer una actriz mexicana sí o sí. Ya no había como tan, y no había un tema personal. Yo no conocía a, creo que se llama Isela Guerrero, creo que sí. No la conozco hasta la fecha, no la conozco, no hay un tema que yo sienta, ay, qué feo, porque además no estaba abierto este tema de grabar a distancia y de que pudieran decirlo, vamos a doblar en México, pero tú grábalo desde. De todas maneras lo iban a hacer aquí, lo hiciera yo o lo hiciera cualquiera. En esa apertura no fue de Plin Connie, dedazo, no, sino que hicimos pruebas de voz. Me acuerdo de estar haciendo la prueba de voz en SDI, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues es la sirenita. Ay, no me digas, sí, ok, pero
¿te parece que la sirenita? Yo tengo veintitantos, también a mí me parecía fuera de lugar porque me parecía que la sirenita era una jovencita. Y me Ok. dijeron, no, 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 en esta ya es mamá. Ah, ok, ya es mamá, ya no tengo que dar, y me daba mucho miedo eso, ya no tengo que dar estos tonitos así tan, ya es más mamá, ya es más mujer. Sí, ok, perfecto. Bueno, hice la prueba, me quedé y se grabó. Y después me salen con que ahora ahí te va la 3 en donde no solamente no es mamá, ni siquiera es como era en la primera, es más chica, ¿no? Nos vamos a los regresos, a la mera adolescencia. Mío, y ahí vamos a buscar los tonos aguditos y chiquititos e inocentísimos y demás. Y bueno, también hubo ahí otro tema, no solo el tema del cambio de voz, sino cambian las voces de todos, pero las canciones las hacen en Los Ángeles, en La Ok. Sirenita 2, en la 2. Y nadie tiene ni siquiera un conflicto, ni siquiera un voto de, a ver, oye, ¿puedo opinar? Yo No, no sabía. nadie puede opinar, ¿no? No, yo grabé de La Sirenita 2 solamente diálogos. Las canciones sí se hicieron en Los Ángeles, igual que Sebastián y de todos los demás personajes. En La Sirenita 3 dicen, ahora seguimos con el reparto mexicano y ellos mismos graban las canciones. Hasta La Sirenita 3 grabé las canciones, ¿no? Entonces, han sido como, no sé si está bien o no decirlo así, como caprichos de la industria. No sé exactamente quién decidía esas cosas. Y poco a poco siento que el doblaje ha cambiado y que va transformándose hasta el punto de decir, ese, por ejemplo, ¿no? Esa transformación fue muy, muy bonita. Decir, bueno, ya, no solamente van a ser las voces ellos, sino que también canten para que haya de verdad una homogeneidad en cuanto al sonido. Y sí se nota, ¿no? Pues entonces, está padre. A veces no es necesario que seamos súper cantantes, sino que interpretemos al personaje y que quede bien. Hay veces que sí, hay veces Claro. de plano, no sé, por decir algo. Hicimos ahora hace poco Cenicienta, que ese es otro tema que a lo mejor vas a querer tocar. Y Así por es. supuesto, La Madrastra está increíble y está padrísima, pero no me voy a atrever a decirles, oigan, quiero doblar las canciones. Perdón, es Irina, ¿qué hago contra esa voz que es estudiadísima? No, ni siquiera las vamos a doblar, dejen las originales. La señora es la cantante, queremos oírla, ¿no? Entonces, bueno, hay razones por las que vamos por un lado y por otro, pero sí siento que cuando vas a tomar un personaje, a retomar un personaje, tienes que tener claro los porqués. Y cuando tu estómago y tu corazón y tu espíritu te dice, esto está mal, no lo agarres, no lo agarres. Esto va a causar fuertes cambios, no lo agarres, pero cuando dices, bueno, esto es una decisión que de todas maneras se tomó y no va a haber un conflicto más allá. Sí, la gente puede ser que se sienta incómoda al principio con el cambio, pero se van a acostumbrar. Sí, también es cierto. ¿Qué ha pasado con tantos personajes como Winnie Pooh, como los Picapiedra, que después cambiaron? En fin, Goofy, que he Goofy, tenido todos varios. ellos. Ahora, muchos de ellos son porque el actor original murió y que Claro. tenemos que seguir adelante. Otras veces, pues quién sabe, son decisiones de la empresa, pero cuando no hay un tema personal, no le veo como gran conflicto. Cuando hay de fondo la, la búsqueda de ciertos ideales, la, la exigencia de derechos actorales, creo que entonces hay que respetarlo. Cuando hay de fondo un, un movimiento en el que hay un tema personal entre el director y el actor, y entonces hubo conflicto y sencillamente le dicen al actor gracias, bye, y viene el que sigue, ahí creo que no está padre. Claro. Y qué bueno y qué interesante eso porque hay que ser nosotros también conscientes y entender el panorama del que vienen las cosas, ¿no? Claro, Y claro. una anécdota muy interesante, amigos, les voy a platicar. Ustedes, cuando escuchan la voz de Connie, ahorita que la han venido escuchando, ¿escuchan a Ariel? Porque yo no. Y nos pasó mucho en el evento de las princesas. Connie no lo sabe, pero nos pasó mucho el día que hicimos el evento de las princesas presencial, que recibimos a varias actrices que las voces son más o menos similares a las de sus princesas, ¿no? Como Carmen Saraí, Maggie Vera. Y cuando llega Connie y empieza a saludar a la gente, se acercan unos directivos y me dicen, oye Carlos,
Yo creo que te equivocaste de actriz, ¿eh? Porque no me suena nada. Yo, ¿cómo creen? Claro que sí es Ariel. Y vaya sorpresa la que se llevaron. Claro, porque ah, me da mucha risa. No sé si alguna vez viste Avenida Brasil. Era una telenovela brasileña increíble. Pasó en Azteca 13, creo, y otras cadenas en Univisión. Era una telenovela súper ruda, y muy cruda. En TV Globo hacen muy buena televisión. Y yo hacía a una malvada que se llamaba Carmina. Lo creíste y creerías en todo lo que te dijera porque estabas lejos de ser la persona más brillante del mundo. Tu cabeza solo sirve para meter gol. Y ni para eso sirve más. Y entonces pero era mala, mala, no era malita de Malolandia de estas, de telenovela clásica, era una mala persona, de entraña mala, y era fea, y gruñía, y tenía cosas horribles, ¿no? Y entonces un día estábamos grabando esa telenovela, el señor Jorge Roy la dirigía, y llegó Humberto Vélez a algo, y entonces se asomó por la sala porque me oyó, y se asomó a donde estaba el ingeniero a saludar, y en una pausa que hicimos dijo, quiero entrar a saludar, ¿puedo? Sí, 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 entonces entró. Y le dijo al señor Jorge Roy, es que oí la voz de esta muchacha y vine a saludar para hacerme presente, que no sé qué. Y le dice Jorge, sí, ¿verdad? Qué buena es, ¿verdad? Y le dice Humberto, sí, sí, sí es muy buena actriz porque ahorita que le estaba oyendo dije, bueno, pues estos tonos son así supernaturales, pero sí la ha oído cómo hace a la sirenita. No, es una gran actriz. Como si eso fuera a actuar. Y bueno, parte en parte es probable que tenga razón, porque yo no soy tan dulce en la vida real. Tampoco es que sea una mala persona, pero no soy dulce, dulce. Y sí, sí, cada vez que me llaman y me dicen otra vez, ya vamos a grabar La Sirenita y Flounder, no, mi padre no puede enterarse. Y este tipo de cosas, digo, otra vez. Y entonces a veces le he dicho a Panchito, ya hagan pruebas para princesas, por favor, y ya denme a la madrastra maldita, porque ya no sueno tan así, pero bueno, sí puedo hacerlo y cuando lo empecé a hacer, es que justo es eso, cómo los personajes se van transformando y nosotros como actores tenemos que entrarle. Si oyen de repente eh, La Sirenita 2, sí me oigo más joven, pero no me oigo tan distinta, porque efectivamente venía al caso, era una mamá joven y yo era una mamá joven y no había gran esfuerzo para doblarla. Pasan los años y sigue siendo idéntica porque ella no crece, no le han salido canas ni arrugas ni nada por el estilo, cosa que a mí sí. Y entonces de pronto me tengo que regresar a esos tiempos y todavía más para atrás, porque La Sirena 3 se va a los inicios. Pero sí, Así que pensé que podríamos ir a nadar al arrecife. Hoy no, Ariel. Pero solo pasa una vez al año. Sería lindo. no, a mí normalmente me identifican más cuando hablo así normal, con mi voz. Casi siempre cuando me reconocen y me dicen, tú eres fulana, es, por ejemplo, con Amy Duncan, de Buena Suerte Charlie, ¿no? Me dicen, es que eres la mamá de Charlie. Sí, claro, es así, soy mucho más yo, más directa, más ligera. Otros personajes que no es que yo cambie mucho mi voz, porque en realidad no es mi voz la que cambia, es el peso, es hacia dónde enfoca la energía. Ariel habla con Absolutamente. mi voz, pero es tan ligera, tan dulce y tan tontita a veces que digo, ay, no, por favor. Pero bueno, pues sí, eso es, se va a esas cosas tan ligeras y otros personajes que requieren como mucho más peso. Ahorita está al aire una serie que se llama Succession, en donde dobla una mujer que es bastante mayor que yo, Jerry, que es como la asistente, la que está ahí cuidando a todos, que no forma parte de la familia, pero es parte importante, ¿no? Esa mujer debe tener 10 o 15 años más que yo. Solamente nos vamos al peso que te da el cansancio de los años, pero no cambio la voz. No Claro. cambio la voz. Eso es otro momento, es otra etapa, es otra edad. No Qué sé. interesante, qué bonito. Y hablando de madrastras, justamente ya le tocó a Connie ser la madrastra en esta película que diría yo que es bien inusual, la Cenicienta con una propuesta diferente. Te voy a Platicábamos, ¿cómo? para decirte un ¡Cenicienta! No, la amé, la Qué maravilla. Y es un súper trabajo. Platicábamos hace un par de semanas con Cynthia Chung. Ya pueden ver la entrevista aquí, amigos.
quien dirigió este proyecto, y nos contaba un poco del proceso de esta película y de la sorpresa que fue, pues, este giro que se le dio a la historia. Y el tema de los Star Talents, que también es un tema súper polémico y ahí puntiagudo, pero que en este caso, pues Camila Cabello se dobla a sí misma para esta película, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de hacer esta película? Imagina que le sirves esta basofia a tu futuro esposo. ¿Cuánto tardaría en abandonarte? En entender lo poca cosa que eres. Pues fue increíble, porque como te digo, eso lo hice aquí, así como me ves. Y yo así, pegaba de gritos y quería brincar y estaba, pero porque soy súper fan de Irina y mis hijos también. Entonces, ¿sabes? Este tema de la confidencialidad. Y yo decía, no puede ser. Lo disfruté muchísimo porque además es de estas actrices que tienen todo el peso, que tienen todo el callo, y Cintia lo hizo muy bien. Ahora bien, el tema del Star Talent. Yo siempre he pensado que es tan subjetivo. Hay a quienes les encantó el trabajo de Camila. Sus superfans dicen qué maravilla que ella se dobló. Y yo creo que sí. Es decir, eh, yo creo que si cualquiera de nosotros hiciera imagen y de pronto nos dan la oportunidad de doblarnos a nosotros mismos, pues a lo mejor no somos unos másters del doblaje, pero somos nosotros. Entonces, si ella se está Es más doblando, fácil. pues es que al final nadie lo iba a hacer más ella que ella. Quizá alguien lo iba a doblar mejor en el nivel técnico o en el nivel, eh, no sé, me explico, pero al final nadie iba a quedar tan bien para doblarla a ella como ella. Que no hay un tema de acento neutro, pues sí, no, no lo hay, pero es ella. Y la película en sí tiene tantas variaciones, es una Cenicienta progresista, que, que por el amor de Dios, si el hada es lo que es y cada cosa, ¿por qué ella no va a ser cubana? Caramba, pues ya, vamos echándole No todo. lo había visto así. Oye, qué padre, qué buena manera de verlo. Ahí lo tienen, amigos, para todos los que han dado sus opiniones de Cenicienta. Tomen esto en cuenta, porque sí, sí es cierto, qué buena perspectiva. Hay muchos proyectos, Connie mencionaba por ahí, Buena Suerte, Charlie. Yo tengo por aquí Sailor Moon, Juego de Tronos. Bueno, una maravilla de proyectos, pero no puedo dejar esta entrevista sin hablar de una película que por ahí sonó, yo creo, un poquito, que se llama Titanic. Estaba inclinada para ver am, eh, la... ¿Propela? propela, sí, y resbalé. Hubiera caído por la borda, pero el señor Dawson me rescató y casi se cayó él también. Es uno de mis ejemplos de cómo nosotros hacemos un trabajo y lo hacemos una sola vez en la vida y ya. Y eso puede ser que no tarda, o ya va a salir. Y el próximo año otra vez y el próximo año tal vez. Y el día que yo esté como la mujer que avienta la, la piedra al mar, la voy a ver esa Navidad, ¿no? O sea, es algo muy cañón que a mí me impacta porque digo, sí, caray, me voy a morir. Y eso va a seguir siendo Titanic, ¿no? Para las generaciones de jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene la fórmula perfecta, porque Spielberg la encontró y porque hay gente que hace cine así y entonces ese es uno de los ejemplos. Ahora, cada vez que me piden este tipo de cosas como, em, a ver, es que haznos la voz de tal o cual personaje, siempre les digo, de verdad es tan difícil. El actor de doblaje hace esas cosas una vez. Después, si estás yendo y yendo y yendo a convenciones y entrevistas y demás, y te hacen repetirlo 1000 veces, ya te armas como de un speech, que es el que repites siempre, pero nunca vas a poder repetir el momento en el que se hizo esa película. Entonces, eh, ahí está Titanic para siempre, ahí están un montón de videojuegos, ahí está La Sirenita, y a pesar de todo eso, lo único que yo tengo es un llamado mañana a las 9 de la mañana, por ejemplo. Es el instante en el que me vuelvo a conectar y pongo un loop. Ese momento en el que lo pongo y sé que ya quedó. Y ese es el que van a oír. Y quizás se haga famoso y quizá no. Pero no importa. El instante en el que lo estoy poniendo, esa concentración que implica leer, escuchar,
sentir, emocionarme y ponerlo en sincronía. Esa es la combustión, eso es único. Y el siguiente loop es especial, y el siguiente es especial. Y todo lo demás que ya hicimos, ahí se queda. Y lo veremos en Navidad. Y lo veremos cuando queramos. Y cada vez es más fácil recrear estos momentos, pero ya no están. Lo único que tengo es llamado mañana. Y estoy feliz de tener llamado mañana. Y sí, sí, tengo llamado mañana. Tengo llamado casi todos los días. Y eso me Qué encanta, ¿no? fortuna. Y es una fortuna. Pero volviendo a Titanic, ¿quieres saber algo en particular? Sí, fue un proceso especial y fue un proceso divertido porque para cuando la doblamos en México ya llevaba un rato en cartelera. O sea, se estrenó en su idioma original, la vio media humanidad y todo el mundo decía que guau era la película. Te voy a decir la verdad, yo casi no veo televisión y casi no voy al cine y casi no estoy pendiente de esas cosas. Hago doblaje, pero son pocas, a veces veo los proyectos ya doblados, ¿no? Hay proyectos que me encantan. The Morning Show me la aventé completita 2 veces y ahora la segunda temporada, bueno, la pude amar, pero porque la serie me atrapa y hay personajes particulares que sí digo, la voy a ver ya después. Pero Titanic, em, déjame acuerdo. No me acuerdo si ya tenía hijos o no. Creo que Alicia tal vez ya existía. No estoy segura en qué año se hizo el doblaje, pero ahorita revisamos. Yo, a ver, vamos a revisar. Alicia nació en el 99. Lo que sí te puedo decir es, yo me acuerdo que estaba igual en Oruga y entonces 97 fue, 98 grabación. el doblaje. Sí, el doblaje fue 98. Y entonces era una muchacha muy joven que todavía no tenía hijos. Ya lo estaban haciendo. Estaba a punto, pero lo que sí, y tiene todo el sentido, porque hice la prueba de voz, como hacemos miles de pruebas, no es, o sea, hemos hecho pruebas para muchas cosas y en muchas me he quedado y en muchísimas, ¿no? ¿No? Pero bueno, entonces hice la prueba y ya, y de repente me avisan, Connie, pues te quedaste para Rose en Titanic. Ah, pues está padre. Y entonces don Jorge Roy, que también dirigió ese doblaje, me dijo, ¿ya viste la película? Dije, no. ¿No la has visto? No. Oye, pues yo no acostumbro a hacer esto, pero sí te voy a pedir que por favor vayas y la veas porque sí es un reto tototote porque no para de hablar la mujer toda la película. Y estará bueno que la veas para ya ahorrarme el tema de explicarte lo que pasa es que aquí va a pasar. Vete a verla. Al fin que está en el cine. Ok. Oye, Humberto Vélez, pues que hay una película que, ¿cuál? Pues Titanic. Ah, sí, que sí se ha hablado mucho. ¿Qué hacemos? Pues vamos a verla porque quieren que la vea. Quedaba por ahí todavía en un cine por Coapa. Y ahí nos lanzamos a verla. Y de verdad, sí, sí, a la mitad yo ya estaba espantada porque si es que no ha parado de hablar todo el tiempo y llora y llora. Y yo tenía 24 años, por lo que estás diciendo. 24 eran poquitos, era una chamaquita y era un papel grande, entonces, no es que no hubiera hecho papeles grandes, pero no tan grandes, tal vez no que hablaran, eran muchísimos loops. Fueron de esos proyectos que no se doblaron en unas horas, o sea, lo doblé en como un día y medio, todo un día de film, todo un día de grabar, con corte a comer y regresa, y al día siguiente toda la mañana, o sea, sí. Sí, sí, nos tardamos un buen rato en dejarla como el señor Roy quiso y se logró. Y ha sido también una buena fórmula porque sí, sí, se repite y me vuelven a pedir el Jack, Jack, si tú saltas, yo salto y este tipo de frases tan románticas y tan así. Y me han eh, machacado con la pregunta de por qué lo hiciste si sí cabía en la balsa, ¿no? Entrar fácilmente. Digo, pues sí, tienen razón, sí cabía, pero la verdad es que estuvo bien, si no, no la estaríamos repitiendo cada año. Y sí, son de esas historias que se quedan ahí y que me encanta haberlas hecho. Me parece que tuvo ese peso como la película, como lo que yo recuerdo cuando yo era niña de E.T., ¿no? Fueron Claro. películas de el extraterrestre fue, hoy no hubo quien no la viera, ¿no?
Y después, añísimos después, Titanic, la recuerdo también como algo así de grande, ¿no? Entonces, pues está padrísimo. De hecho, aquí en el estudio, nada más de una cosa tengo un póster gigante y es Titanic. Y aquí está. Dice ganadora del 11 premios de la Academia. Bueno, está increíble. Ahí la tengo. Es el Qué único, locura. es el único póster que tengo aquí adentro, porque además me lo regalaron. Sí, sí son personajes icónicos, pero sí quiero, bueno, trato de dejarles a los chavos que están entrando al medio, porque me queda claro que hay mucha gente que quiere entrar y además sí es factible, sí es posible, sí, sí, si quieren hacerlo, lo van a lograr. Además, hay trabajo como no te imaginas. O sea, sí se Sí, necesitan mucho. muchas voces, sí se necesitan. Y lo que les quiero siempre dejar es eso, es lo que yo amo de hacer doblaje, es hacer doblaje. Las convenciones, los autógrafos, el grábame el mensaje, todo eso está bien padre, pero no es tan glamoroso como suena, en realidad no. Y no es hacer doblaje, no, no, eso no es, o sea, eso es ser famoso y hay como vocaciones, ¿no? Una es la vocación de actor, otra es la vocación de famoso. Hay mucha gente súper famosa que no son ni siquiera artistas, ya no digas actores, solamente pues tuvieron escándalos considerables o tienen muchísimo dinero. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, sí, hay gente que es muy famosa, pero no necesariamente son artistas. Hay otros que son artistas increíbles y que a lo mejor no muchos los conocen. Y hay otros artistas que son famosos y eso está bien padre cuando tienes la vocación de ambas cosas. Yo soy un poquito más ranchera, me muerdo un poco más el rebozo a la hora de estar como en el rollo. Me gusta mucho hacer teatro, por ejemplo, me gusta hacer tele, me gusta hacer cine, he hecho de todo. Pero la onda de yo te admiro mucho y me regalas tu autógrafo y a ver, haz la voz y me empiezo a morder el rebozo, como que siento que esa no es la, eso no es lo que yo estaba buscando. Lo que yo estaba buscando era hacer el doblaje o montar la obra o hacer la película, pero ya el recrear me parece que no es necesariamente lo que es actuar. Es una recreación que sí es bonito, pues entiendo que la gente quiere escuchar ese tipo de cosas, pero quiero dejarles claro a los chavos que eso no es el ser actor y eso no es el ser actor de doblaje. Ser actor es hacer otras cosas y después quizá pues poder volver a ver las películas, ¿no? Sí, eso sí se siente bonito. Sí. Y qué bueno que se tocó ese tema porque en todas las entrevistas que hemos hecho al mundo del doblaje, nunca se había tocado ese tema y me parece que es muy necesario. Qué bueno que se mencionó. Yo me acuerdo, amigos, que la primera vez que platiqué con Tony no tuvimos tanta chance de platicar como ahora, pero yo me acuerdo que me quedé con un muy buen sabor de boca y dije, qué bonita plática, y hoy lo confirmo, qué rico es platicar con Connie Madera. Me gustaría hacer esta última pregunta que siempre hacemos. Para todos estos aspirantes o soñadores con hacer doblaje, ¿cuál es el consejo de Connie Madera? Ahí te va. Primero, de veras quieren hacer, o sea, hay que identificar muy bien si tienen esta vocación de hacerlo o son fans. Ubiquen bien qué son, sí, porque no necesariamente, el hecho de que hoy no estés haciendo doblaje no quiere decir que tú no seas actor de doblaje, a lo mejor sí lo eres, pero a lo mejor no, a lo mejor eres fan, nada más, y se vale. Ahora, ¿de veras quieres ser actor de doblaje? Primero tendrías que ser actor. Y perdón, ya sé, esto lo hemos remachado hasta el cansancio, pero ¿por qué? ¿Por qué si muchos de ustedes no estudiaron actuación? Bueno, ya sé, yo empecé cuando era niña, muchos también, pero después en el camino, me acuerdo mucho que cuando tenía ya 19, 20, que terminé prepa y hice otras cosas, dije, a ver, yo sé hacer esto muy bien porque lo empecé a hacer de chica, pero me siento como curandera y yo quiero ser doctora. Y entonces entré a estudiar actuación y estudié periodismo y estudié actuación en CADAC y en el PART respectivamente. Lo hice como en otro orden, pero te da unas bases para entender por qué estás haciendo las cosas y cómo llegas a determinados resultados. Pero independientemente de esto, y ya olvídense, ya estoy como mamá, ¿y qué? Porque todos lo van a hacer tú también. No, ahí les va. Piensen en esto. Estamos doblando actores. Punto. ¿Por qué va a doblar a Danny DeVito? Alguien que no es actor. No estoy pidiendo que el que lo doble tenga todos los premios que el señor tiene. No, pero por lo menos que sea actor.
porque Danny DeVito es un actorazo. Entonces, mínimo, ¿quién lo va a doblar? Un actor. Estamos doblando actores, necesitamos ser actores para poder doblarlos. Ahora, hay carrera de actuación, sí, no necesariamente tienen que pasar por todo eso si no pueden, porque muchos entendieron que esta vocación es real ya tarde. Ok, en cualquier casa de cultura te puedes acercar al teatro. El teatro siempre está a la mano. Bueno, y si no, métanse a tomar cursos en línea o lean mucho sobre teatro. Acérquense, porque necesitamos primero que sean actores, porque de ahí ya podemos partir. Y el doblaje es una especialización de la actuación. Una vez que ya tengan como bases actorales o al mismo tiempo, empiecen a estudiar, por un lado, actuación de alguna forma, 1, 2 veces por semana, y entren también a talleres de doblaje y empiecen a compaginar ambas cosas. Prepárense, eso es todo. Prepárense para hacerlo. Sí, un poco de actuación, sí, mucho de talleres de doblaje, porque ahí es donde van a aprender la técnica de doblaje, y acérquense a la gente que sí está haciendo doblaje. Pregunten, insistan, prepárense. No se juzguen de antemano como que no funcionan. Eso sí, cuando estén haciéndolo, no estén pensando al mismo tiempo, ay, chin, ya me equivoqué, ay, no me salió. Estamos leyendo, viendo, escuchando, actuando, respira. Es demasiado para que encima de todo eso le eches la voz que te dice, estás muy mal, lo estás haciendo mal. No, no te molestes, no te juzgues, porque ni siquiera el director te va a juzgar. El director nada más te va a guiar y te va a decir, quiero esto, quiero aquello. Me sonó mal por esto y quiero que lo busques por acá. Déjense guiar, pero no se juzguen. Pero sí desarrollen esta capacidad de saber en qué momento están listos y en qué momento no. Y otra, si de veras quieren ser actores de doblaje, aparte de tomar todos estos talleres que sean necesarios hasta donde ustedes sientan que ya están listos, una vez que lleguen a presentarse, porque ya se sienten seguros, preséntense como lo que son. Hola, soy fulano de tal, soy actor de doblaje, acabo de terminar taller, estudié con fulano, sutano, perengano y Juanita, y estoy empezando. Mucho gusto. El director que sea, pueden decirle, yo lo admiro y conozco su trayectoria, y me quiero presentar, pero no lleguen, señor, yo lo admiro mucho y usted es un dios y un genio, y a ver, hágame la voz. Sí, en fan. Si ustedes llegan fan, el director los va a meter en el cajón del fan. Y ahí se van a quedar. Y yo no pongo a trabajar un fan de doblaje, pongo a trabajar actores. No me importa si este actor tiene un día trabajando, pero es actor. Somos lo mismo, estamos trabajando entre compañeros. Él es actor de doblaje y yo también. Yo tengo 40 y tantos años dedicada a esto y él una semana, pero somos actores de doblaje. Pero a un fan me cuesta mucho trabajo ponerlo a trabajar. Primero, porque es fan, no es actor. Segundo, porque si es tan fan, entonces cada 10 minutos me va a estar pidiendo que le haga la vocecita y vamos a perder el tiempo y nos vamos a distraer en vez de trabajar y avanzar. Claro. Son como tips que he ido viendo a partir de que estoy dando clases, y esto no se me ocurrió a mí porque a mí me moleste que haya fans, esto me lo dijo una chava que ahora hace mucho doblaje y que me dijo, me tardé como 3 años en empezar a hacer doblaje porque hace 3 años llegué súper fan y los directores buena onda y me decían, ah, sí, chido, pero nunca me hablaron. Me ubicaron como fan y se acabó. Y me tuve que hasta cambiar el nombre artístico y llegar con esta otra actitud de yo sí soy actriz, porque sí lo es y es buenísima. Sí te admiro, pero pues soy actriz. Y entonces empezó a trabajar, ¿no? Es eso, prepárense muchísimo. Muy importante. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Muy, qué locura. Ok, apunten todo eso, amigos. Creo que es muy importante lo del tema fan porque también es algo que no se había tocado aquí y es importante sobre todo para quienes nos ven y tienen esta parte de querer estudiar, pero también ser fans. Hay que saberla campechanear. Ya saben que no hay más fan aquí que yo, pero hay que manejar una línea, ¿no? Connie, qué gusto platicar con usted, qué buena onda todo lo que nos comparte. Muchísimas gracias. háblame de tú, pues si ya estábamos en eso, hombre. Gracias a ti. Muchísimas gracias, qué gusto tenerte por acá. Para mí de veras es un placer hablar de esto, porque es a lo que me dedico todos los días desde hace muchos años y porque sí me apasiona. Me apasionaba ya de por sí el doblaje como tal. De unos años para acá me apasiona la enseñanza del doblaje, me apasiona ver cómo avanzan. Tengo
grupos de principiantes y otros que están un poco más avanzados. Y tengo un grupo en una universidad muy importante de chavos Ya me universitarios la sé. que están tomando como clases por otro lado, así porque se les da la gana. Y no sabes qué bonito al final ver cómo lo hacen, sí, porque se les antoja y no, a lo mejor no se van a dedicar a esto, a lo mejor algunos sí, pero son buenísimos. Me gusta ver el avance de los chavos y sé que estoy ya en ese punto de la vida en donde empiezo a pasar la estafeta porque nos vamos a ir tarde o temprano y alguien más va a tener que tomar un montón de voces. Y está padre que sea gente que tenga mística, que esté preparada, que entienda cómo se hace y por qué se hace y que lo ame, ¿no? Bueno. Confirmo absolutamente todo. Qué rico, qué padre todo lo que aquí platicamos. Connie, ¿dónde te podemos seguir en redes? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues estoy en Instagram, estoy en Facebook, subo de repente una que otra cosa, aviso de ahí, de talleres y esto. Luego no contesto mucho a Messenger, pero me pueden encontrar así, tal como Connie Madera, Cony Madera. Así estoy en todos lados. Síganme, me va a dar muchísimo gusto. Nada más no se desesperen si me mandan mensajes y no contesto. No es grosería, es que en serio, ya soy de esa generación, ya saben. Excelente. Ya voy a hablar con Loch bien, Ay, Loch. no, ¿cómo crees? Entonces, Vayan y en síganla, fin, amigos. ahí Vayan y está. síganla. Aquí les dejamos todas las redes sociales de Connie para que vayan, para que no haya pretexto. Ay, ¿cómo era? Aquí está escrito. Los invito a que se suscriban al canal, a que me sigan en Instagram como Carlos Agaón Ruiz, en TikTok y en Twitter como Sagaón Carlos. Espero que les haya gustado y nosotros nos vemos aquí para seguir aprendiendo del doblaje.